Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Ronald López, Cristian Maradiaga, su servidor Carlos Paz López, junto con Ramón Ochoa. Previo nos solidarizamos con el pueblo nicaragüense que en estos momentos enfrenta la furia de este monstruo como es el huracán ETA. También nuestros pueblos de La Mosquitia, Colón, Atlántida, Cortés y Lloro, que en lo que es La Mosquitia, Colón y la Atlántida, las olas del mar los están desalojando cuando éstas alcanzan alturas de 6, 8 y en algunas zonas hasta de 10 metros y destruyen sus casas, su patrimonio, provocadas por este fenómeno natural como es el huracán ETA. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Saludos a don César Monzón, también allá en Canal Hondureño de Televisión, CHTV, en el máster principal. Placer para nosotros llegar al territorio nacional en esta tarde y, por supuesto, en el extranjero a través de las plataformas en internet. Búsquenos como Globo TV Honduras. En el Facebook de CHTV también nos puede ubicar como CHTV Honduras en cualquier parte del mundo. Sin duda alguna, Honduras está preocupado en estos momentos. Son horas de incertidumbre que se viven debido a el huracán ETA, que ya tocó tierra en territorio nicaragüense y en las próximas horas entraría a nuestro territorio, aunque aducen las autoridades del Comité Permanente de Contingencias COPECO que al entrar a territorio hondureño se convertiría en una onda tropical. Pero ya las lluvias, fuertes lluvias en todo el territorio a nivel nacional, están afectando la mayoría de departamentos en el país. Ya hay varios ríos que se han desbordado. En Olancho, bueno, son varios departamentos. En Olancho se reporta el río Juticalpa. En San Esteban también hay desbordes. En Colón, el río Tocó se ha desbordado y hasta hace pocos minutos estaba obstaculizado el paso entre Tocó y el municipio de Trujillo. Y así podemos ir describiendo cada uno de los rincones del país, desbordes de ríos en Copán y las fuertes lluvias que afectan a las principales ciudades del país, a la zona rural. Ya hay afectados, personas damnificadas, algunos de ellos evacuados en albergues que se han instalado y que se tienen que seguir instalando a nivel nacional porque, según aseguran los expertos, las horas son críticas que se vienen para Honduras. Incluso han llegado a establecer que la fuerza de este huracán podría considerarse de la misma magnitud de lo que vivimos hace unos 22 años. Recuerda usted, don Carlos, con lo del huracán Mitch. Esperemos que no sea así, porque esos sí fueron tiempos muy duros. Las autoridades tienen que estar preparadas, aunque lo único que ha establecido COPECO hasta el momento, esto es lo que miramos en Diario Digital El Pulso, Cristian, de lo que nos reporta la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, que según los pronósticos de autoridades, el huracán ETA tendrá una trayectoria hacia el centro de Honduras y se convertirá en una depresión tropical. Sin embargo, continúa la alerta roja. Atención, Honduras, alerta roja en los departamentos de Cortés, Lloro, gracias a Dios, Copán, Atlántida y Olancho. El resto de los departamentos están en alerta amarilla. Con ruta hacia el centro, don Carlos, del país, entraría entonces allá por la zona suroriental, por Nicaragua, con el recorrido hacia el centro, camino hacia el oriente del país, pero que va a afectar a todo el territorio, lo va a afectar, y ya lo estamos viendo. Ese es el mapa, Cristian, gracias, de la dirección por donde avanza el huracán ETA, que ya tocó tierras nicaragüenses. Ya se sienten los vientos huracanados en el sector de La Mosquitia, y como miramos en el mapa, las lluvias a lo largo y ancho del territorio nacional están latentes. En todo el territorio está lloviendo en estos momentos, don Carlos. Las lluvias en el departamento de Lloro, recuerden que la represa del Cajón, o sea, se llama Francisco Morazán, son 3 ríos. Uno de esos ríos es el Sulaco, que nace en la parte norte de Francisco Morazán y el departamento de Lloro. Ya está causando estragos en los municipios como El Negrito, Santa Rita, y continúa hacia lo que es el Valle de Sula. Pero las lluvias también ya se presentan en occidente del país, lo que significa que las aguas del Ulúa, Chamelecón, van a crecer. El Ulúa
específicamente su origen lo tiene en el departamento de Copán y hace todo ese recorrido por Santa Bárbara hasta que llega al departamento de Cortés, cruza al departamento de Lloro y pasa específicamente en la zona de Progreso. Cuando las lluvias caen a aquella zona, tarda sus 12, 16 horas en que se presenten las corrientes en lo que es la zona del departamento de Lloro, específicamente por esa zona de Progreso. ¿Por qué lo mencionamos? Para ir tomando las precauciones, pero también atento a los medios de comunicación, en particular la radio, para la cual no ocupa energía, porque en Honduras, si en tiempos normales vivimos sin energía, ahora imagínense en la dificultad de la catástrofe que se está enfrentando producto de este fenómeno que, como se menciona, su furia, su fuerza de viento y de agua es similar a la del Mitch, solo que el Mitch se situó frente a nuestras costas. En esta ocasión, esos grandes embates, la peor embestida la va a sufrir Nicaragua, pero quiero plantearles lo siguiente. La parte sur, porque hay medios que le presentan y le dicen, no, pero el río está normal, no ha crecido el río Choluteca, no ha crecido el río Guasiope, no ha crecido el río Nacaome. Si entra por la zona del Paraíso, entonces las aguas del Paraíso, después del río Guayambre que desemboca en el Patuca, los otros ríos pequeños van a dar al río Choluteca. Las aguas de Francisco Morazán, las aguas del departamento de La Paz van a dar al río Guasirope y al río Nacaome, porque el río Nacaome nace en la zona de parte de la Patarique, esos ríos que hay por Santa Ana, por Ojojona, y el río Huascorán específicamente nace en Le Patarique. Corrección, en Guajiquiro. El río Huascorán nace en Guajiquiro, que es en el departamento de La Paz. De las aguas, la lluvia que cae de Francisco Morazán y La Paz, gran parte va hacia la zona sur. Y el Umuya también nace en esa zona de Guajiquiro, que es el otro río inmenso que abastece la represa de El Cajón. Entonces, la gente del sur, Choluteca y Valle, empieza a sentir las consecuencias a partir del día de mañana o para el día jueves, aunque solo sea lluvia. No, pero es que ante ello hay que estar preparado, don Carlos, porque ya cuando nos hablan de la misma magnitud, de las mismas consecuencias que podríamos sufrir de hace 22 años con el huracán Mitch, nos remontamos al tiempo y recordamos la catástrofe que dejó en Honduras, pero sobre todo la alarma que tuvimos los hondureños al salir a los mercados, al salir a los supermercados, al salir a las pulperías, al salir a donde encontráramos comida, porque había que abastecernos en nuestros hogares. Los cortes de energía, que por cierto ya se están dando a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay muchas zonas sin energía en estos momentos y con esto tampoco queremos alarmar a la población, pero sí hay que prepararse, por lo menos con alimentos, con elementos básicos, y aquí hacemos el llamado a las autoridades. Siempre, pues muchas veces nos han hecho caso en recomendaciones que les hemos hecho. El llamado es, con la cuestión de los dígitos en estos momentos, si usted sale mañana, creo que mañana es 8 y 9, las personas que son 0 y 1, 2 y 3, no van a poder ir a abastecerse de productos, de víveres en estos momentos. Así que por lo menos esta semana hubieran tenido exento este elemento, esta prohibición de la salida de dígitos para que las personas se puedan abastecer de alimentos y no tener una catástrofe. Imagínense las personas que no puedan salir mañana, pasado mañana, que no se puedan abastecer, va a ser muy difícil para ellos. Retomando lo de la energía eléctrica, la energía eléctrica tiene dos elementos importantes. Uno es que el exceso de lluvia, la saturación de los suelos, provoca deslaves, y en esos deslaves se van los postes del tendido eléctrico. Y la empresa responsable, yo siempre he manifestado que no es EH, que esta es la empresa a quien nosotros debemos de reclamarle, es a la NE. Hay que cortar la energía por el contacto con la electricidad, entonces se pone en riesgo a las personas damnificadas, a las personas que andan
en el agua porque están buscando refugio, entonces hay que abastecerse de candelas y fósforos. Candelas y fósforos, estimados oyentes. En efecto, y miramos, compatriotas en general. Miramos esas imágenes, son de actuales, ¿verdad, Cristian? Qué terrible lo que se mira ya, ríos desbordándose, llevándose casas incluso enteros. Esto sí me confirma, Cristian, en qué zona es. Pero bueno, es que los vientos a nivel nacional ya se están sintiendo. Y en este caso, pues, suponemos que los aeropuertos tienen que cerrarse. Hasta el momento, los aeropuertos Villa de Morales, de La Lima, el aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa están operando de manera normal. Cosa distinta ocurre en Roatán y en La Ceiba, el aeropuerto Golosón y el Juan Manuel Gálvez, que han estado operando de manera intermitente, cerrados por unas horas, los vuelven a aperturar porque tienen que evacuar vuelos que están pendientes en estos momentos, pero lo más seguro es que los 4 aeropuertos tendrán que ser cerrados si siguen estos fuertes vientos en las próximas horas y mañana no tendríamos vuelos. Don Carlos, pero le cuento que reapareció don Juan Orlando Hernández Alvarado, estaba ausente, no lo escuchábamos pronunciarse sobre este fenómeno. Y el Pulso nos reporta que don Juan Orlando Hernández, presidente de la República, establece que hay 2 escenarios críticos. Por un lado, la pandemia que ya nos ha dejado luto y grandes pérdidas económicas. Ahora el huracán ETA. Debemos de trabajar coordinadamente para evitar muertes. Es momento de ser solidarios y trabajar juntos, olvidando las diferencias, porque lo más importante son las vidas de los hondureños, dice don Juan Orlando Hernández, y estoy totalmente de acuerdo con él. Nos tenemos que olvidar de, bueno, no nos vamos a olvidar de política, porque más adelante vamos a hablar de política, don Carlos, porque está latente el elemento de las elecciones en Estados Unidos en este momento, y hay movimiento en la política nacional también, porque la próxima semana se presentan requisitos, y a pesar de que en sus mensajes que han emitido los distintos políticos dicen que nos olvidemos en estos momentos de las actividades proselitistas, pero ellos siguen consiguiendo las planillas, siguen ubicando a sus líderes, siguen organizando a nivel nacional porque tienen poco tiempo para organizarse. Así que más adelante vamos a hablar de política. Señor jefe de Estado, lo que no se debe hacer es robarse el dinero que se disponga para la emergencia de ETA. Señor jefe de Estado, lo que no deben de robarse es la ayuda que se tenga para atender a los damnificados de este fenómeno natural. Ya viajaron a La Mosquitia con cierto cargamento de ayuda. No es del gobierno solo son los aviones. Esa ayuda ya es disposición del PMA. Se está haciendo en Nicaragua también. Allá las autoridades han sido honradas y han dicho que la ayuda es del PNUD. ¿Cómo es? Del PMA, corrección, PMA, el Programa Mundial de Alimentos, que las Fuerzas Armadas nicaragüenses solo la están transportando a la zona de catástrofe. Pues me imagino que lo que transportaron acá es lo mismo. Correcto. Pero acá se dice el gobierno, el alimento lo pone el Programa Mundial de Alimentos, que se llama PMA. Ahora, las Fuerzas Armadas para eso están. A La Mosquitia no se llega en este momento prácticamente de ninguna forma. Claro. Solo es mar, en barco o en avión. No hay carretera. Sí, don Carlos. Para llegar a ella. Entonces lo que le ha llamado es que no se lo vayan a robar, como hicieron con la emergencia de la pandemia. La ayuda que se disponga para atender la situación grave, los compatriotas que ya perdieron sus viviendas, ese era su patrimonio, que se lo iban a heredar a sus hijos. Si disponen de dinero, que sea al precio justo la reconstrucción de esas casas. Porque ya hay bastante gente que el mar le ha destruido la casa por el alto de las olas. En efecto. Don Carlos, ¿le parece si en el transcurso del programa seguimos dando más elementos que vayan surgiendo sobre el avance del huracán ETA? Y es que ya tenemos a nuestro invitado esta tarde para hablar de temas políticos. Nos acompaña don Gilberto Ríos, él es dirigente del Partido Libertad y Refundación, subcoordinador de la Nueva Corriente. Pero le doy elementos antes de entrar con el grillo. Elementos políticos, porque los movimientos no se detienen. Los cambios de una corriente a otra no se detienen. Y en el Partido Liberal hemos escuchado en los últimos días un desborde de candidatos, de líderes, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados de don Darío Vanegas, que están saltando hacia el movimiento llanista, hacia el movimiento de don Gianni Rosenthal,
Mencionábamos la semana pasada el alcalde de Marcovia, el alcalde de Lange en Valle, que estaban con Vanegas, pasaron a las filas de Gianni Rosenthal, y el día de ayer se anunció oficialmente por parte de Fabiola Abudok. Le cuento que era la primera candidata a diputada de don Darío Vanegas en Francisco Morazán, la hija de don Cocoy Abudok, pues oficialmente pasa a las filas de don Gianni Rosenthal. Con ella también pasa don Nelson Licona, que era el coordinador de campaña de Darío Vanegas, y una gran cantidad de candidatos alcaldes de la zona sur de Francisco Morazán, que dejan a Darío Vanegas y pasan hacia don Gianni Rosenthal. Se fortalece en su estructura, Gianni. Gianni. Confundido ahorita porque me dijo que estaba el grillo que es de Libre y me está hablando de don Darío. Sí, no solo estoy dando estos elementos políticos importantes para que la población esté al tanto. Yo creí que sí, aquí vamos a hablar del Partido Liberal. Gilberto Ríos, bienvenido a Cuarto Poder, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Carlos. Un saludo para Cristian en Controles. Alegre de estar nuevamente con ustedes aquí en Cuarto Poder. Y antes de entrar al tema político, sí dirigirme a la población en general. Ya nuestra generación, Ramón, vivió en carne propia lo que fue un huracán y sabemos que se paga con la vida las imprudencias. Así que todos a guardar todas las medidas de seguridad pertinentes, a tener toda una provisión, un botiquín en casa también en caso de emergencias, a guardar agua, a atender los llamados que hagan ni modo, ¿verdad? Los organismos que no han podido atender bien la contingencia de la pandemia. Y bueno, y también a recordarse porque la pandemia está en un repunte bastante agresivo. El día de ayer murieron 13 personas a nivel nacional y estamos seguros que el gobierno pues va a seguir siendo pues incompetente frente a lo que ocurra. Por tanto, toda esta responsabilidad de salvar la vida recae en la población. Quería comenzar eso para que se sepa que lo más importante ahorita, ¿verdad?, es atender el tema de la sobrevivencia, pero que también seguimos trabajando en estas circunstancias con el tema político electoral. Gilberto, buenas tardes. Sáqueme así de mi ignorancia. La diferencia que hay entre alianza y unidad. Yo entiendo que la unidad se puede establecer sin estar buscando lograr algo, más me uno a una causa. Pero cuando es alianza es porque tengo un propósito de derrotar a alguien. Estos consensos que se dan en el Libre de que un solo candidato, alcalde de diferentes corrientes, o hay 4 movimientos en Libre y que aspiran a la presidencia de la República, convertirse en candidatos. ¿Cómo se establecen esos consensos? Bueno, mire, primero comentarle que la división política de Honduras, yo creo que de ahí habría que partir, fue hecha hace muchos años con base a intereses de los partidos tradicionales y las disputas que había de los caudillos, digamos, de cada zona o de cada departamento. Entonces la división, siempre se ha hablado de muchos gobiernos, ¿verdad?, de la nueva distribución de la territorialidad hondureña, porque pues no es en base a una población, no es con base a una historia determinada, sino, como le digo, en base a una historia que más bien depende de un criterio bastante caprichoso, pues, y eso hace que el ordenamiento político territorial no sea el más óptimo. Yo quiero primero establecer eso. Segundo, bueno, tenemos 298 municipios a nivel nacional, muchos de ellos con difícil acceso, y la verdad es que no es difícil para una corriente política, de expresión popular sobre todo, que son las que tenemos en Libertad y Refundación, llegar a todas con un mensaje u otro dentro de lo que es la propuesta general del Partido Libertad y Refundación. Hubieron varias corrientes en las 2 elecciones que hemos tenido anteriormente y nos hemos dado cuenta que hay liderazgos en algunos municipios y en algunos departamentos que, pues, digamos, hay fuerzas ahí que coinciden, pues, para apoyar a determinados líderes, y las alianzas se dan de manera natural. Yo quiero señalar que hoy, el 28 de junio, lanzó un comunicado público exigiéndole a sus candidatos que no hicieran alianzas con nadie que no fuera apoyando a Xiomara, y eso le causa muchos problemas a sus propios dirigentes, a sus propios liderazgos, porque la naturaleza de los municipios, la naturaleza de cada uno de los lugares, de los departamentos, responde a una dinámica que no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos, digamos, desde aquí en Tegucigalpa, y que eso puede entorpecer la dinámica interna democrática de nuestro partido. Obviamente, el 28 de junio tiene todo el derecho de
ejercer la política, ¿verdad?, al interno, pues como mejor le parezca, como mejor le convenga, a su criterio, y en eso yo lo respeto plenamente. Sin embargo, hago la observación que la política de alianzas internas se da de manera natural, no es algo que venga dirigido desde las coordinaciones, sino que cuando uno visita un municipio o cuando uno visita a un coordinador departamental, él le habla de cómo las poblaciones o los diferentes sectores al interno del Partido Libertario de Fundación se están organizando, ¿verdad? Disculpe para enfrentar el proceso electoral. Gilberto, Entonces, disculpe que lo interrumpa. Podría pasar esto por encima. Gilberto, disculpe que lo interrumpa. Disculpe que lo interrumpa, porque quiero que retome esa parte donde dice que el requisito para que haya unidad en Libre no es la doctrina ideológica, no son los principios, no es el programa de gobierno, ni los estatutos, sino que deben de apoyar a Xiomara. Sí, también eso es un buen apunte, Carlos. Efectivamente, nosotros desde aquí le envío un saludo a la compañera Xiomara, que ella ha manifestado en algunas ocasiones que nosotros la adversamos, ¿verdad? Porque tenemos otras ideas dentro del partido, cosas que consideramos incorrecto. Nosotros tenemos mucho respeto por Xiomara y además quiero decirle a Xiomara que nos esforzamos mucho porque ella fuera nuestra candidata y porque fuera también nuestra candidata a presidente en 2 ocasiones, y que incluso hubo muertos, ¿verdad?, de nuestras organizaciones, de nuestros dirigentes a nivel de la resistencia, a nivel de la organización política Los Necios, de diferentes sectores, y que pensar que nosotros la adversamos o tenemos un mal sentimiento por ella no responde, ¿verdad?, a un pensamiento sano o a un pensamiento coherente, ¿verdad?, con lo que hemos demostrado ya en 2 ocasiones. En ese sentido, como bien lo dice usted, Carlos, la unidad siempre debe estar en torno a valores, en torno a principios y no en torno a personas. Lógicamente, hay personas que encarnan valores, que encarnan principios, que levantan liderazgos, que son pues las personas que nosotros debemos apoyar en todas las corrientes, ¿verdad? No solamente en las corrientes que no estén con el oficialismo, digamos, dentro del partido. Y en ese sentido sí me parece un error siempre señalar figuras y no señalar valores. Gilberto, en base a este comunicado que ha lanzado el 28 de junio, nos imaginamos, ahí habla de 6 corrientes de Xiomara. No sé si en realidad existen esas 6 corrientes a nivel nacional. Probablemente de nombre sí, pero en estructura no. Yo he visitado en estos últimos días varios departamentos y no encuentro las estructuras de esas 6 corrientes. Ok, sumámosle la de Carlos Eduardo Reina, la de Wilfredo Méndez y la de Nelson Ávila, que yo sé que estos 3 candidatos están trabajando porque tienen que estructurarse. Estamos hablando de 9 corrientes. ¿Cree usted? Y le pido así de forma muy sincera, porque a veces cuando uno habla con los políticos, en el discurso les dicen, sí, somos un partido floreciente y tenemos capacidad de armar eso y más. Y otras personas, incluso en Libre, dicen que van a ir más de 1 millón de personas a votar en las primarias, cosa que es bien difícil. Pero 9 corrientes, Gilberto, a nivel nacional. Y le digo que he visto el ejemplo de estos departamentos, que yo he visitado unos 4 o 5 departamentos, y miro 2 corrientes organizadas, 3, por mucho 4 en algunos de ellos. ¿Cómo analiza usted esta gran cantidad? ¿Por qué el oficialismo de Libre, por qué doña Xiomara tiene que recurrir a 6 corrientes en este momento si no hay capacidad en los municipios para organizarse? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, primero decirte, Ramón, que en realidad yo siempre digo todo así como lo analizo, pues, sin filtro muchas veces. Claro. No soy un político tradicional y sí te voy a ser sincero en cuanto a este análisis también, porque además nos interesa hablar transparentemente de cómo funciona nuestro partido. Correcto. En las últimas elecciones se permitió una política de alianzas que coadyuvó a que más movimientos participaran, pero como bien lo decís, algunos de esos movimientos no tenían una estructura nacional, no representaban alguna fuerza nacional. Ahora han habido reacomodos. Ahora, yo no podría decir, con toda honestidad lo digo, cuáles de las corrientes se van a inscribir. En general, de las 10 u 11 corrientes de las que se ha hablado, pues entiendo que hay una que ya se retiró o 2 que están en proceso de retirarse. Lo digo porque se han puesto en comunicación con algunos dirigentes para ver cómo entran sus líderes en algunas planillas. Y esto significa que, como lo estás diciendo, hay algunas fuerzas que no representan, digamos, una estructura nacional. Ahora, esto lo vamos a saber hasta el mes de diciembre. Sí, lo interrumpo, Gilberto. A cabo de los plazos de inscripción. Gilberto, lo interrumpo porque es importante que dice, hay 2 corrientes que ya se han retirado del proceso y que están pidiendo oportunidad a sus líderes de ingresar a otras. ¿Cuáles son esas 2 corrientes? No, quisiera que ellos, ahí con todo respeto a sus dirigentes, a sus bases y a sus liderazgos, Ramón, okay. Yo sí pienso que son ellos quienes deben comunicarlo oficialmente. Le digo yo, pues aquí entre nos, y que no se entere nadie en Centroamérica,
¿verdad? Y con toda la confianza que me merece Cuarto Poder, claro. Sí, ya hay dos corrientes que creo que no se van a inscribir porque ya han entrado en pláticas pero bueno, solo lo digo como argumento para respaldar esa pregunta, esa inquietud que manifestabas con respecto a que efectivamente hay fuerzas que no representan a nivel nacional una estructura. Y que bueno, yo creo que es plausible su esfuerzo en el sentido de que han buscado alternativas, han buscado llenar espacios políticos que sienten que no se llenan en las estructuras que ya están establecidas. Y creo que ese valor, esa iniciativa pues es válida, es importante y es plausible. Gilberto, tengo la convicción que en Libre las prácticas no son democráticas. Y eso viene desde el hecho que se votó por Xiomara Castro para que fuera candidata a la presidencia y desde una reunión se entregó la candidatura a don Salvador Narrala y se fue a levantar la mano. Pero volvemos a retomar lo del 28 de junio. ¿Cómo van a establecer esos proyectos de unidad si no es los fundamentos de qué se quiere hacer con el país, sino que la personalidad para poder establecer? Y yo vuelvo, para mí es diferente alianzas a unidad. Si las corrientes profesan la misma doctrina ideológica, el mismo plataforma o programa de gobierno y los mismos estatutos, es una causa la que los une. No para vencer a alguien, no para derrotar a alguien, sino para fortalecer un proyecto político, pero con esas condicionantes. ¿Qué dice el coordinador, don Manuel Zelaya Rosales, que su movimiento político insigne es el 28 de junio? Bueno, Carlos, varias observaciones con algunos de sus comentarios. Por empezar, en la última ocasión, digamos, la Vox Populi era que necesitábamos una alianza para ganar las elecciones generales, porque había varias fuerzas de oposición que necesitaban pues unir todos sus esfuerzos para derrotar el fraude, como lo hizo la alianza de oposición contra la dictadura. En ese sentido, hay que recordar que se convocó a una Asamblea Nacional sumamente concurrida, volvimos a llenar, ¿verdad?, de delegados y de dirigentes el Coliseum Nacional de Ingenieros, y ahí, frente a todas las bases y la dirigencia, se tomó una decisión que estuvo respaldada por unanimidad. Algunos pudieron haber disentido, realmente era una franca minoría, y creo que la estrategia demostró haber tenido un nivel de éxito, un nivel de haberse respaldado, ¿no?, con el voto popular cuando ganamos las elecciones y los nacionalistas tuvieron que aceptarlo la madrugada del 27 de noviembre. Entonces, eso fue una coyuntura política y me parece que como le digo, la experiencia nos determinó que fue correcto. En cuanto a la otra pregunta, Carlos, si me recuerda, perdón, me habla de las corrientes internas y de las alianzas. Sí, para mí es diferente. Una alianza es para derrotar a alguien, para ganarle a alguien, y la unidad es para fortalecer un proyecto de una causa. No, nosotros cuando hablamos de alianza, pues podría utilizarse tal vez otro término a nivel interno, ¿no? Pero sí, como le decía al principio, el tema ahí es cómo se va organizando el partido en algunos municipios y en algunos departamentos. Eso depende mucho de la dinámica de los liderazgos de cada lugar del país. Eso no depende tanto del criterio, digamos, de un dirigente nacional, porque los líderes en los lugares se hablan, se ponen de acuerdo, logran, digamos, un acuerdo en el sentido de la planilla de diputados y otro acuerdo en el sentido de la planilla de alcaldes. Y a mí me parece que eso debería respetarse porque eso, pues, lo que abre es la oportunidad democrática dentro del partido. Pero sí, se habla de alianza, aunque yo le digo, nosotros como dirigentes del Partido Libertario Fundación, en cada reunión que tenemos, siempre hablamos de un antes y un después del 14 de marzo, ¿no? Antes del 14 de marzo, lo que nos tenemos nosotros, entiendo yo, a nivel interno de Libre, es un debate fraterno entre compañeros y compañeras para dirimir cuáles son nuestras mejores figuras para competir en las elecciones generales. Pero una vez acabado ese debate, legalmente incluso las corrientes mueren, ¿verdad? Y en ese sentido, pues después ya vamos con planillas únicas pidiendo la plancha para integrar mayor cantidad de diputados al Congreso Nacional,
para ganar la mayor cantidad de alcaldías y, por supuesto, para respaldar al candidato o la candidata que salga electa de esta elección. Ya está con nosotros también el abogado Russell Tomé, candidato a diputado por el Movimiento 28 de junio, que ha emitido este comunicado, y la misma consulta se la trasladamos al abogado Russell Tomé sobre esto que ha emitido el Movimiento 28 de junio, que no permitirá alianzas con otras corrientes que no apoyen a Xiomara. Abogado Russell, usted participó el periodo pasado, el proceso electoral pasado, como precandidato a la presidencia, y usted hizo alianzas. Como precandidato a la presidencia hizo alianzas con Xiomara Castro, hizo alianzas con Nelson Ávila a nivel de alcaldías en los diferentes municipios de nuestro país. ¿Qué opina ahora de este elemento que establece para este nuevo proceso electoral el Movimiento 28 de junio? Buenas tardes y gracias por estar en Cuarto Poder. Muchas gracias por la invitación, Ramón y Carlos Paz, que han dado en diligencias. Iba conduciendo y miraba que habían dificultades para conectarnos, pero ahorita ya me detuve aquí para poder conversar. Saludo, creo que lo miré ahí, es Gilberto Ríos, que está también ahí participando. Un gusto saludarlo, Gilberto. Bueno, en primer lugar decir que el partido ha iniciado una efervescencia dinámica. Hay muchísimo entusiasmo en este proceso primario e interno, porque estamos en las dos cosas, para elegir candidatos a la candidata a la presidencia. Nosotros, con el respeto que tenemos a un buen amigo como Carlos Eduardo, quienes van a ir respaldando Wilfredo. Los candidatos a alcaldes y alcaldesas, Gilberto, alcancé a escucharle unos comentarios que me parecen que fueron adecuados, que en el proceso anterior el MRP fue el que más planillas autónomas presentó. Presentamos como 192 de las 298. Disculpe. El 28 presentó... Abogado, disculpe que le retome, pero el tiempo es corto y ya nos quedan minutos. Si el 28 ordena a su militancia que quien no respalde la candidatura presidencial de doña Xiomara Castro no puede participar en un proyecto de unidad, ¿qué se pretende? ¿Qué es lo que se protege? Eso no considero que sea democrático ni que se esté propiciando la participación. Y le había consultado a Gilberto y no me había dado respuesta sobre la posición del coordinador nacional, don Manuel Zelaya Rosales, de la coordinación nacional del partido, que no sea la de don Manuel Zelaya Rosales la que debe determinar las instrucciones de los mecanismos de participación de la militancia de Libre, no un movimiento en particular. No, yo creo que Carlos Paz ahí no está dimensionando lo que estamos. Ahorita estamos en un proceso dialéctico de movimientos. No tiene nada que ver el partido con las decisiones que tome el movimiento. ¿Y no son las partido, decisiones que toma el movimiento de Carlos Eduardo. La sombría para que participen es Libre. Con su equipo, Carlos Paz. Las decisiones que toma Somos Más las toma Dagoberto con su equipo.
Las decisiones que toma Juan Barahona, las toma Juan Barahona con su equipo. O sea, a Manuel Zelaya, que en este caso es el coordinador del partido, nosotros en la asamblea que tuvimos en Ciguatepeque mandamos un mensaje que lo respaldamos. Queremos que él siga siendo el coordinador del partido y que en el proceso de elecciones internas en marzo se le respalde para que continúe siendo coordinador del partido. Va a pronunciarse el movimiento de Carlos Eduardo y el movimiento de Wilfredo, si están de acuerdo. Si están de acuerdo, entonces en este caso Manuel Zelaya va a ir por unanimidad por todos los movimientos. Pero esas decisiones de movimiento, porque yo creo que Carlos Paz es uno de los periodistas que más ha estudiado el marxismo y creo que hay momentos que está mezclando. Una cosa son las elecciones internas primarias, y en ese momento quienes dirigen los movimientos son esos equipos. Y otra cosa son las elecciones generales, que ahí quien dirige el partido es la autoridad partidaria. O sea que en este caso, en el caso de Mel, como coordinador del partido, ahorita no tiene nada que ver con los movimientos. Correcto. Gilberto Ríos, después de la pausa, nos contesta también en base a esa misma pregunta sobre la coordinación del Partido Libertad y Refundación, si tiene que seguir don José Manuel Zelaya Rosales o si comparte la opinión que ha establecido, bueno, hace una semana aquí lo estableció en el programa Interpretando la Noticia don Wilfredo Méndez, que van a consultarle a sus bases o a sus dirigentes departamentales si van a respaldar de nuevo a don José Manuel Zelaya Rosales como coordinador de Libre. Pero antes hacemos una breve pausa comercial porque tenemos una buena noticia para usted. Usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida Móvil o desde el celular ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, el banco líder en bancarización digital de Honduras, presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta. Si la persona necesita enviar dinero, solo debe ingresar a Atlántida Móvil o Atlántida Online, seleccionar retiro sin tarjeta, completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo. Y para retirar, el remitente deberá acercarse a un ATM o multi-ATM Atlántida, seleccionar retiro sin tarjeta, ingresar los dos códigos de verificación, el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente. Y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito. Además, es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida, los usuarios deberán descargar Atlántida Móvil, activar su banca digital y crear su usuario. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Continuamos en Cuarto Poder. Gilberto Ríos, avanzamos con usted. Y bueno, primero decirle a todo el auditorio de Cuarto Poder y saludar también a nuestro amigo Russell Tomé, que la primera corriente que decidió respaldar la candidatura a la coordinación del partido fue la Nueva Corriente. Primero, para empezar, porque reconocemos la trayectoria y la figura del presidente Zelaya, y sobre todo que su figura es garantía de unidad, ¿verdad?, de todos los sectores, de amplitud y de participación democrática. Segundo, porque habíamos recibido muchos ataques, ¿verdad?, de algunos sectores que argumentaban que por no apoyar a Xiomara estábamos en contra de la familia Zelaya, queríamos dividir al partido, éramos agentes del Partido Nacional, teníamos una agenda con la embajada. Es decir, para nosotros fue que algunos sectores, aclaro, ¿verdad?, no la mayoría, ¿verdad?, porque la mayoría más bien recibió muy bien la noticia de que pues si abrieran nuevos espacios democráticos dentro del partido, la idea de mejorar la oferta electoral de nuestro partido, que era buena y que siempre se puede mejorar, y de plantear pues toda una serie de ideas que se han ido planteando desde la Nueva Corriente, por ejemplo. Pero además, ¿verdad?, sí hubo una consulta a nivel nacional de toda la coordinación y la mayoría, ¿verdad?, una amplia mayoría aprobó que nosotros postuláramos también a la coordinación nacional al presidente Manuel Zelaya Rosales. Entonces, por esos dos motivos, nosotros hemos
ya he hablado con él y hemos publicado un acuerdo en el que nuestro candidato será el presidente Zelaya, y eso le repito al amigo Russell, fuimos los primeros, pues ya lo hizo también, entiendo, el 28 de junio, y así lo irán haciendo las otras corrientes, salvo la corriente de Wilfredo Méndez, que pues parece que están todavía en un debate interno y están viendo si postulan a un candidato. Creo que todavía están en eso, aún no lo han decidido. Abogado Russell Tomel, no es de marxismo, es que todos esos movimientos, yo tengo la convicción que hacen esos grupos porque la coordinación nacional o el presidente Zelaya no les da el puesto que quieren. Tiene que ser de partido y todos no participan bajo la sombría del partido, pues con esas posiciones lo que hacen es, si dejamos a cada quien, que atomizan la institución política, y cuando esas divisiones se dan en la edad en que está libre, lo que puede llevar es a desaparecer, abogado Tomé. Carlos, Libre va a quedar más unido y más fortalecido que nunca. El liderazgo de Xiomara es aglutinador. Xiomara se va a convertir en la candidata del Partido Libre en marzo. La efervescencia de sus comparecencias, estuvimos en Santa Bárbara y fue extraordinario el respaldo. Tenemos programadas giras para el departamento de Lempira, pero con este tema que estamos solidarios con las personas que están pasando por esta tormenta tropical, muchos de estos temas políticos van a tener que reprogramarse, con el tema también de muchos familiares que están adoleciendo del COVID y toda esta situación que ustedes día a día lo informan a través de Cuarto Poder. Sí quiero decir, Carlos Paz, que la unidad se construye. Me gusta mucho en este caso el planteamiento de Gilberto, porque sé que está en sintonía con Carlos Eduardo, que ellos, después de pasar las elecciones, vamos a verlos en una conferencia aceptando el mandato del pueblo, aceptando que Xiomara es la candidata y aceptando que Mel es el coordinador del partido. Eso nos va a permitir lograr la unidad. Yo también espero lo mismo del movimiento de Wilfredo Méndez, porque nosotros ya lo hicimos. Yo fui candidato a la presidencia, precandidato por el MRP, y después de que dieron los resultados, al día siguiente estuve enfrente del Hotel Libertador y Plaza Juan Carlos con todos los medios de comunicación, pronunciándome que las urnas habían hablado y que habían dicho quién era la candidata. Yo eso espero de los movimientos de mi partido, porque Libre es un partido, como bien lo dice Carlos Paz, con una visión revolucionaria, un partido con un pensamiento ideológico progresista, de izquierda, socialista, y vamos con el proyecto de refundación del Estado. Esto nos va a permitir la unidad, Carlos. No se preocupe que en estos momentos los procesos dialécticos de los movimientos van a generar ese crecimiento político. Hablemos específicamente de las corrientes, cómo están en este momento. La próxima semana, bueno, 9 corrientes les mencioné que están en proceso de inscripción. La próxima semana sabremos la verdad, quiénes se inscriben, quiénes cumplieron firmas, quiénes tienen organización, quiénes están listas para competir. No creo que sean todas. Pero en el caso de la nueva corriente, ¿cómo están, Gilberto? ¿Le preocupa este comunicado el 28 de junio? ¿Cuántas planillas tiene la nueva corriente? Así como usted dice que habla como un analista realmente, bueno, de lo que está sucediendo en el partido en estos momentos, ¿cuál es la realidad de la nueva corriente? ¿Cuántas planillas de consenso tienen hasta el momento? ¿Cuántas planillas propias tienen? ¿Ocupa de alianza la nueva corriente para inscribirse? El audio, Gilberto. El audio. Perdón, hace una semana hicimos una revisión y nosotros ya, yo le digo, ya pasamos las 150 planillas necesarias para inscribirnos, las 150 planillas propias. Eso no fue de mayor esfuerzo para nosotros. De hecho, nosotros ya estábamos haciendo cuentas, vamos arriba de las 200 planillas. No le puedo precisar cuántas están en consenso. Sí nos afecta, pero no solo a nosotros, sino a otras corrientes, ese comunicado del 28, porque como le digo, había municipios, y ya se había hablado con Carlos Zelaya, que pues se iban a ir en consenso por decisión de los propios dirigentes del municipio, pero como bien lo dice Russell, es una decisión autónoma del 28 de junio, pues en eso nosotros no nos podemos meter. Si ellos quieren orientar
a su base, de que no hagan alianza, de no trabajen en conjunto con las otras fuerzas internas de Libre, pues es una decisión que ellos valorarán si es positiva o no. Imagino que ellos consideran que es positiva y por eso lo han decidido. Nosotros no tenemos problemas para inscribirnos, ni para presentar planillas, ni para disputar, ¿verdad?, candidaturas a nivel interno del Partido Libertario de Fundación. Nosotros no somos una fuerza pequeña que está queriendo renovar al partido, como tuvimos, pues digamos, en el 2013 y en el 2017. Nosotros somos una fuerza política que está comenzando, pues valga la repetición de palabras, con mucha fuerza, con mucha incidencia, con mucha aceptación y sobre todo abriendo planillas para que otros sectores que no se han sentido también parte de Libre, pero que han estado en oposición política, sientan que hay una vía para participar. Y le digo a Russell también, le ratifico esto, después del 14 de marzo lo que nosotros vamos a hacer es aceptar los resultados de la base, no aceptar a Xiomara, ¿verdad?, como candidata o como representante de nuestro partido, sino los resultados de la base. Si es Xiomara, bienvenida. Por supuesto, ya lo hemos hecho 2 veces, la vamos a volver a apoyar. Si es, ¿cómo se llama?, el compañero Nelson Ávila, pues con todo igual. Si es el compañero Wilfredo Méndez, macanudo. Y si es el compañero Carlos Eduardo Reina, no solo vamos a estar alegres, sino también alegres porque vamos a ganar las generales con Carlos Eduardo. Abogado Russell, ¿y el MRP deja de existir? ¿Queda en receso? Usted habla de un mandato en asamblea, que ese mandato le estableció que apoyaran a doña Xiomara Castro. Ahora usted va en las planillas del 28 de junio. Cuéntenos cómo fue la negociación con el 28 de junio. ¿Se aplicó a nivel nacional las estructuras que tenía el MRP? ¿Logró consolidarlas en las estructuras con el 28? Todos esos estos 2 procesos electorales que participó y que tenía una base importante usted, ¿también entran en negociación todas estas personas o solo entra la candidatura de don Russell Tomé? La decisión de la asamblea fue apoyar a Xiomara, respaldarla. Y los equipos políticos del MRP en los diversos departamentos se han incorporado, algunos en el 28, otros van en el POR, otros van en el Somos Más, algunos van en el FRP. Bueno, hay algunos amigos que creo que andan también con la Nueva Corriente, con otras corrientes. Es un derecho político, porque el movimiento MRP no es como un feudo de Russell Tomé, eso es un proceso dialéctico político donde ellos dicen no, en este momento es respaldar a Xiomara, es trabajar por la unidad del partido y nosotros vamos a hacerlo impulsando ese crecimiento. Entendemos el derecho democrático que tiene Carlos Eduardo de presentar su planilla y de presentarse de candidato a la presidencia, el derecho que tiene también Wilfredo Méndez. Son derechos que se los respetamos y hemos luchado para que se respeten. Así que eso lo seguiremos haciendo. Hay un comentario que me parece sí muy oportuno. Mire, el Partido Libre, cuando usted revisa, muchas corrientes al final ni siquiera lograban un alcalde o un regidor y generamos digámoslo, la fragmentación de múltiples candidaturas en municipios. Hoy, con esta tendencia que se está planteando, se van a fortalecer los liderazgos municipales y los que tengan respaldo van a ser alcaldes, se van a respaldar a los dirigentes para el Congreso. Yo sé que Gilberto va de candidato a diputado, nosotros vamos por el Movimiento 28 y así varios, y el pueblo va a decir quién llega al Congreso. Y la candidatura a la presidencia, que estoy muy contento de las palabras del compañero, de que van a pronunciarse diciendo el pueblo habló en las urnas y respaldamos y respetamos ese mandato. Abogado, eso es lo que espero yo en marzo. Abogado, me disculpe que se está adelantando a después del 14. Lo que acaba de plantear no es así, dijo, tan lógico, porque cuando usted dice que la gente se desperdigó, lo que veo es que usted negoció, pero sí me alegra que ya no hayan problemas, o sea, que ya no se deba de cuestionar la rendición de cuentas de la deuda política, que ya no se diga de que el presidente Zelaya solo impone, dijo, a su familia. O sea que eso ya desaparece. Y ahí es donde les pregunto,
cómo debe ser la rendición de cuenta de todas las autoridades de Libre, diputados, regidores, alcaldes. ¿Quién les va a contar las costillas, como decimos popularmente? Y les agradecemos su participación, porque solo tenemos un minuto para cada uno. Le escuchamos, abogado. Bueno, agradecer la llamada. No sé por qué se tardaron en darme entrada en Zoom, pero me alegro que Gilberto haya aprovechado el tiempo. A Carlos Paz, mandarle mi saludo, porque en un minuto me hace la pregunta más importante, ya no me dio tiempo. Y a todo el auditorio de Cuarto Poder. A Ramón Ochoa, felicitarlo cada vez más coherente y posicionado en este programa con Carlos Paz. Gracias, Gilberto, un saludo. Saludos, Russell. Bueno, decirles que sí, nosotros como Nueva Corriente estamos respaldando al presidente Zelaya, pero sí creemos que deben haber más mecanismos como de activación de la coordinación nacional en pleno, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos un organismo bien diseñado, nuestros estatutos, yo los invito a leerlos a la población, no solamente a la militancia de Libre, son estatutos muy democráticos que invitan a la participación, que creen en la apertura, y creemos que hay que ponerlos más en práctica, ¿verdad? Hay cosas que no se han puesto en práctica, desgraciadamente, en 7 años. No es responsabilidad del presidente Zelaya solamente, es responsabilidad de todo un equipo que debe definir mejor cuál es la vida orgánica de la coordinación general. Yo creo que eso sí, bueno, nosotros vamos a propugnar porque así sea, porque ocupamos un organismo de oposición más activo, ¿verdad? Frente a una crisis que desgraciadamente se profundiza más. Les agradezco la entrevista, también me alegra haber estado con el amigo Russell Tomé y lo felicito siempre por este magnífico programa de Cuarto Poder que ha seguido creciendo y ahora tiene mucho más incidencia, ¿verdad? Después de más de un año de su fundación. Gilberto, en segundos, hoy es el día D en Estados Unidos. ¿Hay alguna diferencia si gana Trump o si gana Biden para los intereses en nuestro país, específicamente para los intereses migratorios? Sí, yo creo que ahí hay algo que podrá sonar contradictorio y espero no herir susceptibilidades. Yo no tengo un candidato favorito, pero sí pienso que los demócratas fueron mucho más groseros con los migrantes que lo que ha sido Trump, lo dicen las estadísticas, ¿verdad? A pesar de que Trump pues está atacando el DACA y el TPS, que algunos jueces le han parado el avance contra estos programas, la verdad es que me preocupa que los demócratas vuelvan, si ellos vuelven al poder, me preocupa que se activen todas esas deportaciones como las que hacía Obama, que en 8 años se convirtió en el presidente más deportador de la historia de Estados Unidos, y que Trump no ha sido tan deportador como parece, ¿no? Por un lado. Por otro, también recordar que quien instaló la dictadura aquí fueron los demócratas y la ha seguido respaldando Donald Trump. Ojalá en este nuevo mandato, si es reelecto, no lo haga, y ojalá que Biden también pudiera cambiar esa política para nuestro país. Muchas gracias, Gilberto. Don Russell Antonio Tomé, de aspirantes a diputados, don Russell Tomé por el 28 de junio, y don Gilberto Ríos por la Nueva Corriente que dirige don Carlos Eduardo Reina. Así brevemente, Ramón, en una ocasión le escribía que si tomamos un promedio de municipalidades de 8 personas, en 150 estaríamos viendo que ocupa 1.200 personas cada. Solo en estructura. Solo en la estructura de presentar planillas, solo para municipalidades, fuera de las cuestiones de partido y de las candidaturas a diputados. En 9 Corrientes prácticamente está involucrándose todo el voto duro de Libre. Efectivamente. En Corrientes, quizás estratégicamente así, pero vamos a estar vigilantes de las planillas que se presentan en algunos municipios, a ver si sacan votos. Tenemos que hacer esa auditoría. Tenemos que hacer esa auditoría. Votos, porque si no, solo se arma la planilla y eso de la participación solo es discurso. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias, abogado Russell Tomé, por sus palabras. Saludos a Fanny Salinas, que ahora es presidenta del Parlamento Centroamericano. Una mujer es presidenta del Parlacén, es hondureña y es del Partido Libertario de Fundación. Felicidades, Fanny. Es la Fanny. esposa de don Russell Tomé, que salió elegida en las elecciones del 2013. En efecto. Nos vamos, don Carlos. Se nos fue el tiempo. Mañana será un día más en Cuarto Poder a través de Radio Globo y CHTV. Con permiso. El
Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.